Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo nuevamente hoy en nuestros lunes de la salud. Hoy con una conferencia bien importante que es dolor de espalda, estiramientos para reducir el dolor, que es una de las causas más frecuentes de consulta externa. Esta conferencia está a cargo del doctor Carlos Antonio Llanos, neurocirujano especialista en cirugía de columna y deformidades vertebrales. El doctor Llanos es profesor de medicina en la Universidad del Valle. Se especializó en neurocirugía en esta misma universidad y en cirugía de columna en la Universidad de Nueva York y en el Instituto Neurológico de Barrow en Arizona. Es además neurocirujano del Centro Médico Imbanaco, institución con la que tenemos una alianza para llevarles a ustedes temas de salud todos los lunes. Quiero saludarlos en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Fernando de Francisco Reyes, saludarlos en nombre de nuestro gerente general, Rolando R. Rojas, y de todo el personal de comunicadores. De todo el personal de colaboradores. Antes de ir con el doctor Carlos Antonio Llanos, quiero invitarlos a la programación que tenemos para esta semana. Mañana, el miércoles, tenemos un concierto alusivo al año de Beethoven 2020. El jueves, nuestro cineforo con la película Derribat al hombre. Esto es a las 4 de la tarde, estas dos actividades. Vamos a tener además el viernes, en nuestros viernes musicales a partir de las 9 de la noche, vamos a tener música del Pacífico, vamos a seguir celebrando porque entramos a un mes bien importante que es la celebración del Petronio Álvarez. O vamos a tener, creo que el viernes, me confirmaba Ángela, algo de música popular, ya les estaremos confirmando de qué artista se trata. Bueno, quiero saludar al doctor Carlos Antonio Llanos, agradecerle su presencia, su tiempo y agradecerle a Imbanaco también por esta alianza que nos permite unirnos a nuestros socios y a sus invitados en temas tan importantes que tienen que ver con la salud. Gracias, doctor Llanos. Adelante. Listo, doctor, lo escuchamos. Ok. Buenas tardes. Es para mí un honor poder ayudar a aclarar algunos conceptos acerca de lo que es el enfoque del dolor de la espalda. Y vamos a intentar hoy tratar de sumarizar algunos conceptos desde los grupos más pequeños hasta las personas mayores. He intentado hacer una conferencia dinámica, práctica, y espero poder dar gusto a sus dudas, y si no, al final de la conferencia con mucho gusto estaremos respondiendo algunas inquietudes. Igualmente esperando pronto volver a ver a nuestro club activo en la medida que la pandemia nos lo permite y que ya hay mucho extrañamos nuestros territorios. Bueno, el dolor de espalda es la segunda causa más común de consulta externa en los adultos, siendo el 80% de las personas adultas en algún momento experimentarán un dolor muy fuerte de la columna. Es un problema tan importante que es de las primeras causas también de incapacidad laboral en la gente hablando activamente y en las personas que tienen que ser reubicadas laboralmente también. Por lo tanto, es un problema también social a las grandes empresas y a la parte trabajadora. Los enfoques del dolor varían entonces entre las personas, siendo los motivos de dolor desde la época prenatal o embarazo, ya que podemos hoy en día contar con técnicas que nos permiten hacer un desarrollo durante el crecimiento intrauterino del niño con algunas malformaciones. Ya viene luego el niño que es un recién nacido, un lactante, un infante hasta la edad juvenil y de la adolescencia. Y luego tenemos los pacientes adultos y los seniles. Cuando nosotros tratamos de entender qué es lo que produce dolor de espalda, tenemos que hacer como se hace el checklist de una aerolínea. En neurología tenemos 10 grandes componentes que pueden generar dolor de espalda a lo largo de todo el ejercicio neurológico. Las principales causas están los traumas. Ya sabemos que si la persona tuvo un accidente, pues obviamente puede haber secundariamente una lesión de la columna.
y dependiendo de esa lesión y de la magnitud de la caída o de la magnitud del golpe, pues vendrán consecuencias secundarias y también dependiendo de la zona de la columna que esté comprometida. Otro capítulo que vemos es la parte vascular. ¿Qué cosas vasculares pueden afectar o producir dolor en la columna? Entonces hay lesiones que se denominan aneurismas, malformaciones arteriovenosas, y puede haber asociación de algunos dolores de columna con sensaciones como el vértigo, la sensación de que se van a desvanecer, sobre todo los problemas de la región cervical, y algunos pueden también incluso experimentar hasta visión doble con algunos movimientos. Los tumores es otro tercer capítulo que pueden producir dolor de espalda. En general los tumores pueden ser primarios, es decir, originados dentro de la columna, o pueden ser provenientes de otras zonas de la columna. Creo que todos podemos haber escuchado a gente que tiene tumores en otros órganos y hacen lo que se denomina unas metástasis a la columna, es decir, que secundariamente viajan células a la columna para producir problemas y generalmente síntomas, entre ellos el dolor. Se caracterizan mucho los tumores porque producen dolor de espalda en general en la noche. Eso es una de las cosas, una de las banderas rojas de los dolores de espalda, que sean nocturnos. Las infecciones pueden ser también causas de dolor y tenemos infecciones que pueden viajar por la sangre hacia los elementos de la columna y pueden producir infecciones de los discos, de las vértebras, de las meninges, produciendo empiemas, meningitis. Y también tenemos que tener en cuenta cuando las personas se quejan de dolor de espalda, de unas patologías que son predisponentes a dolor neuropático, como son el haber padecido o padecer herpes zóster, porque pueden generar también un dolor en la zona de la columna donde previamente habían tenido la erupción las personas. En las enfermedades degenerativas, hablamos ya de que todas las personas a los 35 años empezamos un proceso genético de degeneración de todo el sistema osteomuscular y por lo tanto vienen problemas de los discos, de las facetas, del diámetro del canal, de las deformidades de la columna, del estrechamiento y deslizamiento de los cuerpos vertebrales entre sí. Y sabemos que esa es la razón por la cual los deportistas después de 40 años no es que sean malos deportistas, sino que genéticamente ya no tenemos la misma configuración y elasticidad para poder generar esas cargas de peso o de aceleración y de esa aceleración que tienen los deportes, sobre todo las personas que lo toman como una profesión. Otro capítulo que genera en términos generales dolor son los problemas tóxicos metabólicos. Pues aquí tenemos en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad del metabolismo, del calcio. Hay enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Cushing, las personas que son obesas por trastornos, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, intoxicaciones por plomo, trastornos de los intestinos que llevan secundariamente a alteraciones de la vitamina B y o de la vitamina D. Entonces pueden también producir problemas de la columna. Inmunológicamente tenemos las enfermedades reumáticas o las enfermedades del colágeno, como son las personas que han tenido lupus, artritis reumatoidea, dermatomiositis, las vasculitis, las espondilitis anquilosantes, son algunos de los nombres de las enfermedades inmunológicas o reumatológicas que van a generar dolor de espalda. Hay otros capítulos que son las enfermedades hereditarias. En este capítulo tenemos las escoliosis, que no sabemos todavía perfectamente por qué se producen, pero sí vemos que hay alguna correlación con el género femenino, sobre todo en los niños, los infantes, donde la abuelita, la mamá, la hija tienen deformidades de la columna. En el aspecto de la psiquiatría hay problemas de columna que tienen que ver con ellos. Muchas de las personas que padecen esquizofrenias y algunos tipos en especial como las catatónicas pueden generar deformidades dolorosas de la columna. Las personas que entran en un franco proceso de depresión también, por no tener casi actividad física, pueden también entrar en deformidad, posturas largas y dolor. Y hay una enfermedad que es muy de moda, sobre todo en el perfil de las personas que son muy competitivas, de alta eficiencia, que es la fibromialgia. Son esas personas que les duelen todos los músculos, todas las uniones tendinosas,
Y lo vemos porque son personas que además de fibromialgia tienen colon irritable, tienen migraña y son personas muy, muy inteligentes, muy, como les digo yo, los propios jefes de sección, pero por ser tan dedicados a su trabajo, no se dedican a su cuerpo y a su mente y entonces generan finalmente problemas del organismo y entre ellos de la columna. Idiopáticas son un capítulo en el cual nosotros también tenemos acceso y hay personas que refieren tener dolor de espalda y aún con la tecnología del siglo XXI hacemos estudios y no encontramos razones o causas de ese dolor, pero todavía existen esos pacientes encasillados en ese capítulo. Y iatrogénicas se refiere al capítulo de las personas que poseen dolor después de habérseles hecho algún tratamiento. Ese tratamiento puede haber sido una cirugía previa, puede ser un paciente que haya recibido radioterapia después de haber tenido un cáncer, un tumor, o quimioterapia, pacientes que han tenido tratamientos con sustancias que tienen muchos efectos secundarios y esas personas pues, pueden experimentar dolor. Básicamente, la columna vertebral es una unidad anatómica, es el eje de todo el cuerpo humano. Tenemos los brazos y las piernas como apéndices, pero constamos de 7 vértebras cervicales, con una curva se denomina lordótica, 12 vértebras torácicas, con una curva denominada sifótica, 5 vértebras lumbares, con una curva lordótica, 5 vértebras sacras en sifosis, y tenemos unos huesitos chiquiticos de 1 a 3 que se consideran el remanente de lo que éramos antes los primates y que ha evolucionado. Entonces la cola que nos queda en los seres humanos se consideran los 1 a 3 huesecillos coxígeos. Mal llamado huesito de la alegría porque cuando uno se lo lesiona, se lo fractura, de todo tiene menos de alegría. Entre cada cuerpo vertebral existe lo que se denominan los discos, que son la unidad funcional de la columna. Y la columna tiene también un soporte en la parte torácica que son las costillas. De esas costillas, que son 12 a cada lado, es importante recordar que las últimas 2 inferiores a cada lado son flotantes, por lo tanto no articulan con el esternón adelante. Y aquí podemos observar entonces en esta gráfica de lado la columna con sus 3 posiciones. Los segmentos cervical, dorsal, lumbar, el sacro y la parte coxígea. Y para entender los movimientos de la columna en una forma breve y sencilla, hablamos de lo siguiente. La columna cervical tiene una biomecánica, es decir, cómo se debe mover una columna cervical. Tiene que hacer movimientos de flexión, extensión, rotación, ya sea a la izquierda o a la derecha, lateroflexión, izquierda o derecha, y circunducción hacia el lado izquierdo o derecho. La columna dorsal debe tener movimientos de flexión y extensión porque por las costillas no rotan, pero por el hecho de que las vértebras T11 y T12 no tienen sino costillas flotantes, ellas pueden rotar un poco. Las vértebras lumbares nos permiten hacer flexión, extensión, rotación izquierda, rotación derecha, lateroflexión izquierda, lateroflexión derecha y circunducción. Circunducción es el nombre del ejercicio, creo que todos en alguna época de la vida jugamos con el hula hula, cuando uno juega con el aro y lo hace girar, está haciendo una circunducción. Y uno puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. La articulación sacroiliaca es una articulación que pensamos que era muy fija, pero que realmente antes de los 35 es móvil. Nos permite hacer movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis. Las personas que les gusta la danza, la música árabe, los que usan como vals, los que hacen muchas ballet, y la gente que contornea mucho la cintura en determinadas prácticas de ejercicio, pues tienen un buen movimiento de la articulación sacroiliaca. La articulación sacrocoxígea realmente es una articulación pequeña, no se mueve, es cartilaginosa. Es la que en general cuando nos sentamos nos apoyamos sobre ella. Entonces, de todas esas estructuras, ¿qué es lo que genera un dolor? Y que vamos a llamar dolor somático porque se origina de terminaciones nerviosas que están en estructuras de la columna que pueden dar dolor. Entonces, las vértebras de por sí tienen inervación, los discos, las articulaciones de las facetas,
los ligamentos que van por delante y detrás en la columna. Dentro de la columna va una estructura muy importante que es la médula espinal, la cual está cubierta además por las meninges. Y dentro de ella también hay lo que se denominan los nervios, y hay unas aponeurosis y ligamentos tanto en la parte anterior del cuello, del tórax, del abdomen, y en la región de los glúteos, en los hombros y en la parte de los miembros inferiores, que son aponeurosis amplias que pueden generar dolor. Hay otro dolor que se denomina dolor visceral o dolores referidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos dolores que se manifiestan en la columna, pero que su causa inicial no está en la columna. Entonces, hay estructuras que están alrededor, dependiendo del segmento que estamos estudiando, que genera el dolor. Hablando de la región cervical, pues nosotros tenemos que los problemas de tiroides, de la paratiroides, de la tráquea, del esófago, de los ganglios o de las arterias que están en el cuello, pueden en alguna forma dar dolor que se, decimos así, propaga hacia la columna, pero no es que sea la columna la que tiene directamente el problema. En la región torácica pasa lo mismo. Si uno tiene un problema en la tráquea, en los pulmones, en los bronquios, en las costillas, en el esternón, en la aorta, puede generar dolor, lo mismo que el hígado, el esófago inflamado, y puede generar las hernias hiatales, los reflujos. El dolor se genera por estos problemas y uno lo siente en la región torácica, como si fuera en la columna torácica, pero realmente no es la columna la que está generando el problema. En la región lumbar es importante también porque hay muchas estructuras viscerales, entonces podemos hablar que en el abdomen y la pelvis está el sistema genitourinario, donde tenemos los ovarios, las trompas, el útero, los riñones, el uréter. Y esto es muy importante en las mujeres porque muchas de las infecciones urinarias se manifiestan primero con dolor en la espalda. Por eso siempre que una mujer joven en etapa fértil que llega y tiene dolor de espalda, uno de los exámenes que siempre hay que hacer es el parcial de orina. Las lesiones de los intestinos, las lesiones de la uretra, de los testículos, las lesiones de los músculos llamados psoas ilíacos, las lesiones de la aorta en el abdomen o las arterias ilíacas, o los problemas de insuficiencias venosas, ya sea en los miembros inferiores o en la pelvis, pueden generar también dolores referidos a la región lumbar. Entonces, como ven, el dolor de la espalda es una mezcla de conjuntos y elementos que tenemos que tener en cuenta durante el interrogatorio del paciente. En esta gráfica aprovecho para mostrarles la gran inervación que tiene la columna y las diferentes fascias y aponeurosis que lo cubren para uno poder en un momento dado entender los dolores que son primarios en la columna o que vienen de estructuras lejanas. La mayoría de los dolores de la columna se caracterizan también porque generan un espasmo. El espasmo es una contractura de un músculo porque son quizás los primeros órganos y como la columna está rodeada de músculos, por eso es que muchos de los problemas de la columna y debido al espasmo muscular llevan secundariamente a posturas o a deformidades en la persona por el mismo dolor. Estas fascias que ven ustedes en la parte anterior o en la parte posterior nos permiten mirar cómo un dolor, a pesar de que pueda ser cervical, se puede extender por estas fascias hasta la región glútea, hasta la región de las caderas o incluso hasta la región de las rodillas o hasta los hombros o hasta los codos, porque hay una comunicación de las fascias que cubren el organismo y se pueden producir dolores que se propagan desde un segmento a otro. Cuando un niño nace, pues tenemos la configuración que vemos a la derecha. Lo que ven totalmente curvo es básicamente... ¿Hay forma de mover esto de señalar? No. Si nos ponemos en anotar. Bueno, en esa gráfica en la derecha ven la que es totalmente curva, es la forma como nace la curva de un niño. Y la de la derecha ya es la de un adulto. ¿Por qué hay cambios importantes dentro del desarrollo psicomotriz de un niño y de un adulto? Ustedes acuérdense que el bebé sostiene la cabeza a los 3 meses, es decir, que comienza a mantener la cabecita, a levantarla,
y va a empezar a generar la curva de la columna a los 3 meses. A los 5 meses un bebé empieza a sentarse. Cuando se sienta, pues ya tiene que tener más fuerza en su cabecita y más o menos a los 9 meses empieza a tratar de ponerse de pie y al año debe estar caminando. Un niño también gatea, generalmente está gateando a los 5 meses y todos estos procesos de desarrollo psicomotriz son importantes y hoy en día hay un fenómeno universal que se llama el back school y es que todos los colegios, todas las academias, todas las guarderías tienen mucha atención en las posturas de los niños durante su estadía para poder uno tratar de detectar en una forma precoz cualquier problema que pueda generar el día de mañana algo más complejo en el niño. Mientras más precoz se haga un diagnóstico de una patología, mejores van a ser los resultados y si al día de mañana requiere una cirugía van a ser más pequeños que cuando ya sea una persona mayor. En esta gráfica observamos unos cortes hechos con detalle de la figura humana en el lado izquierdo, para que puedan ver que realmente alrededor de la columna estamos llenos de órganos, pulmones, corazón, hígado, intestinos, y cuando estamos del lado en la parte anterior hay más bien vísceras, el corazón, el pulmón, y en la parte posterior son más músculos. Y de hecho la mayoría de los dolores que nosotros experimentamos en la columna se van hacia la zona muscular, y son los que en general denominamos más bien somáticos, y los que se vienen de la parte anterior en general tienden a ser más viscerales, es decir, que se ocurren en otros órganos y pueden generar sensación de dolor en la columna. En esta gráfica les muestro una arteria que pasa por la mitad de algunas de las arterias de las vértebras del cuello, y por eso en algunos accidentes, cuando están tomados y caen por las escaleras o tienen un accidente en el auto, estas arterias que ven en la izquierda que pasan entre vértebras pueden lastimarse y pueden generar un problema mucho más grave que la misma lesión neurológica, porque esas arterias viajan hasta el cerebro, al tallo, y pueden producir problemas. Cuando la persona tiene problemas en las arterias de eso, ahí es donde les digo que puede hacer pérdida del conocimiento, vértigo, visión borrosa o a veces perder la conciencia cuando hay alteraciones. En esta época de pandemia yo en una entrevista previamente comentaba dos cosas. Uno, como estamos sometidos a una limitación del espacio de trabajo y del espacio incluso de relajación que vivimos, esto nos lleva a adquirir nuevas posturas, a tratar de trabajar o estar más tiempo concentrados en unidades que no son funcionalmente buenas desde el punto de vista laboral. Y lo otro, nos vamos desacondicionando, y ese desacondicionamiento peor si se acompaña de aumento de peso, pues porque tenemos limitadas las actividades. Entonces, es importante poder saber que cuando uno hace ejercicios de estiramiento, esto previene, disminuye la incidencia de problemas para la columna. Y esto que les muestro aquí es una tabla que muestra por qué son importantes los ejercicios desde el año 98 para enfocar las guías de manejo para hacer estiramientos en columna. Entonces, los estiramientos deben estar basados primero en grupos musculares grandes, que debe haber un calentamiento que debe ser de 5 a 10 minutos durante los ejercicios y debe ser suaves, ya sea caminar o saltar o correr un poco. La frecuencia idealmente de estos ejercicios debe ser 3 a 7 días por la semana y hacerlos en tandas repetitivas de 3 o 5 veces. Los ejercicios deben ser lentos, con tensiones sostenidas y se van aumentando lentamente a medida que se va acondicionando y se va haciendo el ejercicio. Y la duración de mantener un estiramiento en tensión es de 10 a 30 segundos. La idea es no sobrepasar en la fuerza a la tensión. La idea es hacerlo lento y que el músculo lentamente vaya tolerando mejores cargas. No se trata de hacer una cosa brusca que nos lastime, sino ir de lento hacia progresivo. Y siempre hay que hacer lo que se denomina el cool down, que es cuando ustedes hacen un ejercicio, hay que esperar a lo último para hacer algo de estiramientos.
y eso es lo que se denomina el enfriamiento. Si bien hacemos un calentamiento antes de un ejercicio, hoy en día los estudios demuestran que las personas deben hacer un calentamiento mucho más eficaz al terminar el ejercicio que al comenzarlo. ¿Y por qué? Porque se sabe que esto permite que se remuevan más fácil los elementos metabólicos que se produjeron durante el ejercicio y también disminuye lo que se denomina el espasmo y la sensibilidad muscular después del ejercicio en forma retardada. ¿Cuáles son los beneficios que se logran cuando uno está haciendo calentamiento? Primero, incrementar la temperatura corporal. Segundo, incrementar el flujo a través de los músculos, reduciendo la capacidad o aumentando la capacidad de perfusión del músculo para que no entre en isquemia. Y eso va a generar más dolor. Mejora la frecuencia cardíaca, mejora el metabolismo, la rata metabólica, hace que los glóbulos rojos se oxigenen en una forma mejor, se hace que los impulsos nerviosos se hagan más fácilmente a los grupos musculares agonistas y antagonistas. Esto quiere decir que cuando ustedes están haciendo una contracción, hay otro músculo que debe estar relajándose y viceversa. Cuando el otro lo pone en contracción, se relaja. Entonces, esto lo mejora el calentamiento. Lo mismo es que aumenta la capacidad de trabajo físicamente de la persona, disminuye la viscosidad o la masa, digámoslo así, el espasmo que mantiene el músculo durante los ejercicios, disminuye la tensión muscular, mejora el estiramiento de los tejidos conectivos, es decir, los ligamentos, lo cual les hace menos propensos a tener desgarros y torceduras. Y por otro lado, mejora el desarrollo psicosocial de la persona. Es decir, que a medida que usted hace calentamientos, también la parte mental mejora en estas personas porque se liberan neurotransmisores que son excitatorios y que también generan sensación de bienestar. En esto observamos al lado izquierdo qué cosas nos están pasando en casa. Cuando estamos en casa, como muestra la figura de la izquierda, inclinamos el cuello hacia adelante como si fuéramos un ganso y eso está mal. O nos sentamos echados en un banco hacia atrás, y lo cual también genera una mala postura. Si vemos la persona por detrás, estamos inclinados hacia un lado y ese inclinamiento va generando unas fuerzas de compresión de un lado y de distensión muscular del otro, y en los ligamentos de la columna hace lo mismo. Entonces, cuando ustedes se inclinan y no se están dando cuenta, van a generar problemas. Y en la derecha están viendo también que tenemos que mantener los pies a una buena distancia del piso y la columna en una forma erguida en vertical para que no tengamos dolores. Cuando ustedes están inclinados, los ligamentos de la región sacra e ilíaca y los de la unión coxofemoral están muy unidos entre sí. Entonces, ustedes cuando están mal sentados o con una mala postura, no solo le puede doler la columna, también le puede doler la región glútea, le puede doler el coxis, le puede doler las articulaciones de la cadera, porque ustedes están movilizando diferentes ligamentos en una misma postura anómala. No hay que tener la cabeza inclinada a un lado, solo hacemos con frecuencia. No hay que tener el cuerpo rotado. Nos gusta desde un computador trabajar girándonos o trabajar imprimiendo en un lado, mirando del otro, escribiendo, dibujando, y esto genera dolor. En esta gráfica ustedes pueden mirar, es un estudio interesante porque lo que hace es ver cómo cuando una persona está en una posición diferente, cuál es la presión que tiene la columna en la región entre el disco L5 y S1. Cuando nosotros nos ponemos de pie, el 80% del peso del cuerpo se refiere o va al disco entre L5 y S1, es decir, el último disco que hay en la columna. Y si ustedes ven, de estar acostados a la izquierda a intentar levantar un objeto inclinados hacia adelante, la presión que se ejerce es desde 1 kilogramo por centímetro hasta 26.5 kilogramos. Entonces, este gráfico es la filosofía del ABC de por qué hay que aprender a levantar las cosas y por qué podemos generar un trauma en nuestra columna
si no tenemos una buena ergonomía, si no tenemos unos conocimientos básicos de las posturas para levantar objetos y si no tenemos un buen calentamiento dependiendo de lo que vayamos a hacer. La columna cervical nos permite tener entonces movimientos de extensión, flexión, rotación, y para nosotros tenemos unos grados definidos. Estos grados dependen de las personas, no es lo mismo un adolescente que una persona de 70 años o un bebé de un mes. Hay unas variaciones obviamente, pero son lo que nos permite entender un poquito la mezcla de los diferentes movimientos cuando estamos hablando de dolor de espalda. Lo mismo ocurre con los movimientos de la columna. La columna en términos globales podemos hacer flexión, como vemos a la izquierda, extensión, inclinaciones, rotaciones. Y a la derecha en la región lumbar, hablando solo de lo lumbar, hay lo mismo, flexionar, extender, inclinar, rotar. Y cuando ustedes hacen en la cadera anteversión, cuando están moviendo la articulación entre el fémur y el coxis del ilíaco, o retroversión hacia atrás, o una mezcla, flexionan la cadera y hacen anteversión pélvica. Pueden hacer extensión de la cadera y retroversión pélvica, es decir, la pelvis echada hacia atrás. Cuando uno sube gradas, está haciendo más una flexión de cadera. No es mucho lo que se mueve la columna como tal cuando estamos subiendo gradas, es más el problema de caderas y rodillas. ¿Y por qué razón? Porque la columna la consideramos una unidad anatómica que está constituida por unos pivotes. Esos pivotes, como lo ven acá, llegan a ser 8 segmentos. Las partes redondas que ven comprenden los sitios donde hay articulaciones en términos generales o unos puntos críticos de la columna para los movimientos. Entonces, esto nos sirve a nosotros para ubicar más o menos dónde se está generando un dolor y en qué segmento de la columna cuando se hace el análisis en los consultorios o en el examen físico, que también es fácil de aprender porque no tiene misterio como tal. Podemos tener personas que cuando están en casa o cuando están conduciendo, como en la izquierda, toman mala posición del cuello, o pueden estar también muy gibados, como el señor de la mitad que se inclina demasiado. Si no tenemos un soporte en la espalda, pues a medida que pasen las horas vamos a estar inclinándonos, lo cual va a ser más problema. Y obviamente esas posturas, si nosotros ya tenemos algún problema en la columna o alguna predisposición, se nos van a empeorar los problemas. Entonces, si un señor tiene una postura sifótica, o sea, inclinado, jibado, pero además tiene una gran osteoporosis, pues va a aumentar los riesgos de hacer fracturas por la osteoporosis. Entonces, nosotros tenemos el dolor de espalda basado en 3 aspectos. Uno es la columna como tal, que es un elemento casi que semirrígido. 2, un sistema activo que son los músculos y los ligamentos. Y 3, un subsistema que controla todo, que es el sistema neural, que tiene que ver con las órdenes que doy a mis articulaciones, a mis posiciones y a los músculos que tengo. Las personas que tienen problemas durante los ejercicios, porque hacían ejercicios y se lastimaron, tienen que tener en cuenta si habían tenido lesiones previas, qué edad tienen en el momento que tienen los problemas, qué tipo de lesión se generó, cuál es el nivel que usan competitivamente para hacer sus ejercicios, cuál es su estado general de acondicionamiento, en qué época de su ejercicio, si están en épocas de competición o están en una época relajada, y qué equipos tienen para poder salir adelante después de una lesión. Esto es importante en la rehabilitación de las personas. Las inclinaciones laterales, las inclinaciones hacia adelante o hacia atrás del tronco también generan malos balances y esos malos balances llevan secundariamente a problemas. Entonces un problema de la columna por una mala inclinación termina en un problema, puede ser del hombro o puede ser de la cadera. Siempre se recomienda que la distancia entre las 2 rodillas debe ser, como lo muestra la gráfica a la izquierda, la medición del antebrazo. La mejor forma para estar de pie no es con los pies juntos, es imaginar que tenemos otro zapato en la mitad. En la izquierda vemos cómo con una mano tocamos el mentón en la mitad y con la otra mano contralateral nos ponemos la línea media
Luego extrapolamos esa posición a estar en un banco sobre una mesa de cómo hacer la escritura correcta. Obviamente, si ustedes me dicen, esa persona después de 30, 40 minutos va a tener problemas porque no tiene apoyo en la parte posterior. Sin embargo, si es poco el momento que va a estar así, eso es lo ideal. Pero si va a ser una cosa más larga, tiene que tener soporte para que tenga realmente ergonomía. Y si estamos trabajando en casa muchas horas frente a un computador, una mesa de dibujo, lo que sea con los hijos, tenemos que tener en cuenta qué posiciones tienen ellos y nosotros al momento de ayudarles. Las posiciones largas de más de 55 minutos requieren idealmente que las personas hagan lo que se denomina pausas de estiramiento. Entonces, eso es una cosa muy sencilla que debemos hacer siempre, ya sea que estemos acostados, ya sea que estemos de pie, ya sea que estemos sentados, hay que hacer las pautas de estiramiento. Y en las gráficas de la derecha ven cómo son, cuando estamos sentados, intentar mantener una ergonomía para poder tener menos lesiones de la columna. Y uno sentado puede lastimar el cuello, puede lastimar las caderas, puede lastimar los tobillos, dependiendo del tiempo y la postura y las condiciones previas de la persona. La columna hace parte de un cuerpo total. Entonces, estas son las recomendaciones de la Asociación de Fisioterapia. Y como ven, hay que hacer ejercicios que son lentos, pequeños, por mínimo 10 segundos, tanto en brazos como en piernas. Y hay estos 4 pequeños que ven ahí, son de la espalda. Esto es lo mínimo que se recomienda a nivel global, porque la espalda es parte del organismo y no total. Nosotros les hemos suministrado un link en el cual hemos desarrollado una guía básica para hacer en casa de más o menos 10 ejercicios con sus respectivas explicaciones para que las pueden hacer y están disponibles a ustedes en el chat. Así que simplemente quería mostrarles que hablando de la profesión de la fisioterapia están estas guías básicas fundamentales que ven no tienen misterio, pero que ayudan a hacerlo. Y son 10 segundos por cada uno de ellos lo que se recomienda para mantener más o menos un acondicionamiento básico. Entonces, una de las cosas mías es que haber sido miembro de la Sociedad Americana de Columna y como ser miembro de ella, manejo mucho esto que van a observar ustedes, que son unas guías que hemos desarrollado de Estados Unidos y al mundo para poder dar como una orientación a todas las personas en la parte de manejo. Entonces, cuando hablamos de personas en embarazo, tenemos que dar unas recomendaciones. Primero, es cierto, el 50% de las mujeres van a experimentar algo de dolor en el embarazo, pero afortunadamente la gran mayoría van a resolver con el tiempo, poco a poco. Hay ejercicios que facilitan. De hecho, hoy en día hay estudios y ejercicios de profilaxis para el embarazo que nos ayudan a ello. Pero también hay unas cosas básicas que están descritas. Es nadar, es una de las cosas, meterse en la piscina que más ayuda a ir tolerando el dolor que aparece a veces en el embarazo. Colocarse almohadas. Cuando nosotros nos acostamos, la columna puede tener un peso de 55 libras en la región lumbar contra la cama, contra la superficie lisa, pero si le ponemos una almohada debajo de las rodillas, este simple hecho de flexionar las rodillas con una almohada nos disminuye la presión a la mitad, el peso de la columna. Por esa razón, meterse unas almohaditas en forma de triángulo debajo de las piernas y flexionar un poquito la cadera ayuda a la gente que tiene dolor. O ponerse las almohadas en medio de las piernas también disminuye la presión que hay en los discos lumbares y para el dolor. Cuando hay embarazo, pues lo que más se puede hacer es, si se debe tomar una droga, es acetaminofén. No tenemos por qué tomar otra diferente. Tratar de hacer algo de los estiramientos que nos indiquen y utilizar los medios térmicos. Medios térmicos son compresas frías y calientes, básicamente. Y lo más importante en la mujer embarazada es que tiene que aprenderse a parar y tiene que aprenderse a sentar, tiene que aprender a cómo acomodar las piernas para que cuando usted se va a agachar a levantar algo, no lo haga con la columna, sino que lo haga con las piernas y con las cosas que va a cargar muy pegadas al cuerpo, porque es una época muy difícil
por el embarazo, el eje de la columna se va un poco hacia adelante, entonces cualquier cosa que le ponga a usted más de peso puede lastimarla más. Y también hay unos especies de corset que tienen lumbares y que sostienen un poco el abdomen de la mujer, entonces eso les va a ayudar. Ya para que tengan algo más grande o más complejo, si el dolor persiste, hay que ir realmente al especialista, pero realmente esto es lo que en general es una guía muy práctica para la gente. Este se llama ¿cuáles son 7 signos de dolor de espalda que son de cuidado, como de advertencia? Entonces, primero, cuando un dolor se sigue reproduciendo con alguna posición, es decir, que hay alguna posición que lo genera, lo intensifica. Cuando el dolor ustedes sienten que se baja alguna de las piernas, que el dolor se va irradiando, por decirlo así en la palabra médica, o que se les entume parte del muslo, la pierna o los dedos de los pies. Cuando el dolor está en la noche, que les despierta. Cuando está con fiebre concomitantemente al dolor. Cuando hay hormigueo en la planta de los pies o el dedo gordo o en parte del muslo o la pierna. Cuando usted tiene dolor de espalda que comienza a afectar sus hábitos como orinar y defecar, con más razón hay que ir rápido al especialista. Y si usted tiene un dolor que dura más de 3 semanas y ya intentó los ejercicios, el frío, el calor, los estiramientos, el acetaminofén y persiste, hay que ir definitivamente al especialista. Lo otro es que cuando uno tiene una caída, pues es normal que a veces nos duele un poco la columna, pero si persiste el dolor y aún estando en reposo se intensifica, es otro signo importante para consultar al especialista. ¿Y cuáles son 10 puntos claves para tener una columna sana en términos generales? Primero, aprender a pararse. Si vamos a estar de pie, es bueno acordarse que tenemos que tener separados como si tuviéramos otro pie en la mitad y mantener un pie adelante del otro, un pasito. Con eso, si vamos a mantener unas posturas largas, prolongadas, eso disminuye el centro de gravitación y mejora y disminuye la parte de que no tengamos dolor de espalda lumbar. Hay que aprender a sentarnos. Una de las cosas más importantes es buscar sentarnos y que las sillas tengan realmente indicaciones de ergonomía. Hay sillas que pueden parecer muy cómodas para estar semi-acostados, dormidos, pero no para estar trabajando y para posiciones prolongadas. Si vamos a alcanzar objetos y estos objetos están por encima de nuestros hombros, es mejor buscar elevadores para poder tener un mejor eje y una mejor fuerza y no lastimar la columna. Si vamos a mover cosas pesadas, tener en cuenta que empujar lesiona menos que alar. Entonces, mire a ver si empuja o ala. Entonces ya saben, mejor empujemos y no alemos. Cuando vamos a cargar peso hay que abrir las piernas, pegar el objeto contra el cuerpo y levantar las cosas con las piernas, no con la columna y mucho menos inclinados. Si tenemos que transportar cosas en los brazos, tratemos de equilibrar las cargas a ambos lados, no cargar todo en un solo lado. Podemos dormir con las rodillas, como les decía, flejadas con una almohada abajo o una almohada entre las piernas. Tratemos de no tener un sobrepeso de más de 10 libras del peso esperado para nosotros. Deje de fumar. Fumar genera constricción de las arterias que van hacia los discos y predisponen a hacer más problemas de dolor, sobre todo de los discos. Fumar, la nicotina, demora 3 meses en desaparecer del cuerpo y si por desgracia a usted le tocó hacer una cirugía y hay que utilizar injertos o usted se fractura cualquier hueso, la nicotina va a retardar la rata de fijación de los huesos. Ese es un enemigo. Y si usted es mayor, tiene osteoporosis y fuma, pues se suman todos los efectos para usted. Cuando tengamos un dolor leve en la columna, la recomendación sigue siendo acetaminofén, los estiramientos básicos y paquetes fríos. Fíjense que es más lo frío que lo caliente. Siempre se usa primero los paquetes fríos. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir la osteoporosis? Primero, entender 2 cosas. La osteoporosis no duele. La osteoporosis es una enfermedad que consiste en la disminución de la rata de densidad del calcio en el hueso.
Nosotros entre los 30 y 35 años tenemos, como quien dice, un banco de hueso, de calcio en nuestros huesos. Si nosotros no somos personas que nos cuidamos ese banco de calcio, cuando lleguemos a la edad adulta, vamos a tener más riesgos de osteoporosis. Si nosotros tenemos familias que ya tuvieron osteoporosis directa, padre o madre, los riesgos pueden ir de 50-80% de que también nosotros tengamos la osteoporosis. ¿Y cómo podemos prevenir un poco esa osteoporosis? Pues tomando calcio, vitamina D, haciendo ejercicio, dejando de fumar, bebiendo poco alcohol, evitando dietas de moda, que a veces por la moda se dejan de tomar suplementos fundamentales, y si puede y tiene acceso, busque la asesoría de una nutricionista. Yo siempre me gusta dejar en el ambiente dos cosas. Las dietas no son cosas de moda. La dieta compete a una profesión de 5 años que se llama nutricionista. Los ejercicios no son tampoco los que le cayeron bien a mi vecino, son míos. Hay una profesión que dura 5 años de fisioterapia. No son cosas elementales, a veces son retos muy grandes, entonces pretender que hay una dieta universal es el primer gran error que hay. Cada persona tiene su propio hábito, su propio metabolismo y sus propias condiciones físicas. Este es lo que denominan un quiz de columna para la mujer, que quise dejarlo así para que las mujeres que estuvieran con nosotros hoy lo pudiéramos intentar resolver y lo podíamos ir leyendo poco a poco. Dice, ¿cómo debes proteger tu espalda cuando estás levantando un bebé pequeño de hasta 2 años? Entonces, la respuesta es manteniendo la espalda recta, permaneciendo los pies en paralelos o mantener la carga cerca a tu cuerpo. La respuesta ideal es manteniendo siempre la carga cerca a tu cuerpo. ¿Es normal para un niño tener dolor de espalda o del cuello? Sí, si ellos tienen algo de tendencias, algunas tendencias en los adultos, sí, especialmente cuando son muy jóvenes, no, a menos que tenga una injuria o enfermedad. Ningún niño debe quejarse de dolor de espalda o de cabeza. Ambas cosas amerita que usted lo lleve al médico especialista, llámele pediatra, neurocirujano, neurólogo, ortopedista, bueno, lo que quiera, pero nadie niño debe doler cabeza, ni nadie niño debe doler espalda. Pueden llevar tacones, o sea, si causa problemas de columna, usar tacones. No es probable, sí, definitivamente algunas veces. Pues los estudios hacen que hay una correlación muy grande entre usar tacones y los problemas de columna. Por lo tanto, si usted tiene problemas de columna, mi recomendación es, señora, bájese de los tacones. Eso está en contra suyo. ¿Puede la osteoporosis causar dolor de columna? Sí, los dolores de columna a veces pueden generar a veces problemas de columna. No, ellos no llevan a problemas de columna. Sí, especialmente cuando hay dolor bajo lumbar. La osteoporosis no causa dolor de columna, lo que les dije. La enfermedad de osteoporosis no produce. Lo que pasa es que la osteoporosis condiciona a que usted tenga mayor riesgo de que con una caída, con una agachada, con una levantada, con una postura forzada, aplaste el hueso y el hueso lastime las estructuras que están alrededor y esas sí le van a doler. Entonces la osteoporosis no duele. Duele son las fracturas que acompañan la osteoporosis. ¿La postura causa dolor de espalda? Sí. Las malas posturas agravan los dolores de espalda, ya sea que esté sentado o permanecer de pie mucho tiempo, puede afectarlo. Y hay que tener unos buenos músculos abdominales para tratar de compensar la fuerza tensil que hay entre los músculos de atrás de la columna y los músculos anteriores de la columna. Es decir, que uno de los problemas más grandes que tenemos la raza latina es que somos barrigoncitos y es porque no nos gustan los abdominales. Entonces, hay que tener un buen desarrollo de los músculos abdominales. Y el mejor tiempo para generar ejercicios de estiramiento, ¿cuál podría ser? La mañana, la tarde o cualquier hora.
Realmente cualquier hora. La idea es, mientras usted pueda hacerlo, mejor. Si puede hacerlo más de una vez al día, sería regio. Y los músculos abdominales pueden mejorar del dolor si usted hace ejercicios destinados a ello. Acuérdense que con las técnicas de pilates y otras técnicas no tenemos que ser los que hace el boxeador. Hoy en día hay unas técnicas muy más relajadas, pero que son igualmente efectivas para fortalecer los abdominales. Y esta es para todos, cuáles son los riesgos de que yo tenga dolor de columna. Entonces, esta es una tabla muy pequeña, muy sencilla, que le da un puntaje de 0 hasta 20. Ustedes pueden calificarse en este momento. Entonces, le dice, ¿qué tan viejo soy yo? Pues si está debajo de 30, entre 30 a 39, 40 a 65 o más de 65. Y al ladito ven 0, 1, 2 o 3. Entonces, usted se coloca el numerito que está al lado. ¿Fuma o no fuma? Si fuma, se pone un 1, si no, 0. Estás en sobrepeso. Si tengo un sobrepeso de 0 a 5 libras, de 6 a 10, de 16 a 20, más de 20, pone el numerito que le da. ¿Con qué frecuencia hago el ejercicio? Ninguna vez, una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana y al ladito, o lo hace 4 a 7 veces por semana. En ese caso incluso puede quitarse un punto, ¿no? Se deduce 1. ¿Con qué frecuencia levanto objetos pesados? 0 veces por mes, 1 a 2 veces por mes, 3 a 4. Y al ladito tenemos entonces 0, 1, 2, 3, 4. Más de 8 veces por mes, agregue 5. Y así vamos viendo el puntaje. ¿Has estado o tenido dolor previamente? Sí, póngase 3 punticos. Entonces, si usted elabora eso rápidamente, saca su score, su sumatoria, y va a encontrar. Si tiene 0, perfecto, está muy bien en cuanto a prevención de columna. Si salió de 1 a 4, tiene un riesgo bajo. Si tiene 5 a 8, está en riesgo potencial. En 9 a 12, riesgo moderado. 13 a 16, significante. Y 17 a 20, un serio problema. Así que lo más seguro es que vas a tener problemas de columna. Entonces quise compartirles estas 2 tablas rápidas, tanto para la mujer como para cualquier persona, para poderse uno medir. ¿Y cuáles son los ejercicios que hay que hacer para la persona mayor, para la persona anciana? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacer estiramiento? Porque definitivamente está comprobado que tienen un mejor balance y una mejor postura. Hacen una respuesta más rápida, es decir, que pueden moverse más rápido, reaccionar más rápido sin lastimarse. Acuérdense que la mayoría de los ancianos se resbalan en los baños, se caen subiéndose a los carros, bajando gradas, y como son un poco lentos, pues también se lastiman. Mejora su calidad de vida y la parte mental, es decir, la gente que hace ejercicio definitivamente tiene un mejor desempeño mental. Haga que en su casa los estiramientos sean agradables. O sea, si uno hace unos estiramientos complejos, nadie se adhiere y es harto, nadie lo va a hacer. Camine si puede, nade si tiene la opción. Y use las máquinas que están en casa. Si tiene elíptica, si tiene el caminador, trate de usarla. Y si no tiene pesas como un gimnasio, pues improvise, use botellas pequeñas, llénelas de agua y ustedes como si fueran pesas pequeñas en ambos lados, y eso le sirve también para ejercitarse. El hecho es que hay que tener como el hábito para poder hacer las cosas. Y como le decía, ¿cómo sé si estoy también en riesgo de osteoporosis? Soy una persona mayor, porque si tengo historia familiar, el 60-80% lo voy a tener. Si he perdido altura, acuérdense que cuando nos vamos envejeciendo nos vamos doblando y nos vamos disminuyendo de altura. Lo que dice la cédula es muy falso. Cuando ya uno tiene más de 60 años comienza a cambiar. Uno disminuye más de 1 pulgada entre los 60 y 80 años. Hay dolores de espalda, comienzan a aparecer. Ahí es porque las fracturas comienzan a lastimar los ligamentos, los discos, alrededor de ellos. Hay enfermedades crónicas por las personas que tienen problemas ya, artritis reumatoidea, que tuvieron tumores, que fueron irradiados, que tuvieron quimioterapias, que tienen otros componentes secundarios, pues también van a tener problemas. Los que fueron operados de la columna previamente, los que no ingirieron calcio suficiente porque no les gustaba la leche, entonces ahora vamos a pagar, y tampoco hicieron profilaxis, los que fuman, los que toman alcohol, los que tienen un bajo peso. Bajo peso implica también baja masa corporal, y si esa persona no se nutre bien, pues también secundariamente tendrá mal depósito de calcio.
Y a las personas que hacen muchas dietas constantemente, esas personas también se les altera la ingesta de calcio porque se la pasan practicando, entonces, cambiando de una a otra. Y en cuanto a los alimentos, pues acuérdense, por ejemplo, que hay alimentos grasos que tienen mucha calcio, la yema de huevo, el salmón, algunos vegetales tienen mucho calcio y las cosas leche, todos los productos lácteos también ayudan. Tienen calcio y vitamina D, que son importantes. Entonces, hasta aquí quería acompañarles con un recuento rápido y grande de qué es lo que es para nosotros dolor de espalda, qué es lo que hay detrás de cada patología en términos generales, y lo que hacemos con cada paciente es ubicarlo en cuanto al tipo de dolor, los síntomas que hay y el grupo de edad en el cual estamos manejando el paciente. Ya hay unas condiciones que usted sea gordito, que sea delgadito, que sea alto, que sea bajo, que tenga otros problemas médicos, lo vamos a mirar, algunos son más graves que otros, pero esto es lo que hace la diferencia. Posición, postura, ergonomía, estiramientos, hábitos de comida, hábitos de ejercicio son las cosas que nos van a dar una mejor senectud, nos van a tener una vejez más sana. Y nosotros podemos aprender a prepararnos a esas épocas. Entonces, hoy en día estamos así como invertimos en otras cosas, hay que invertir en la salud. Y a veces es muy sencillo, solo que nos falta como dar un enfoque de cómo empezar. Y la idea es empezar lo más pronto posible. Nunca es tarde. Bueno, ahora con gusto si tienen... Doctor, muchísimas gracias. Me gustaría que las personas que están participando en este momento de la conferencia, si quieren abrir sus micrófonos y quieren prender sus cámaras, pueden hacerlo en este momento. También pueden quizás preguntar en el chat. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta para que aprovechemos el tiempo del doctor. ¿Sí? Escucho a alguien que de pronto quiere preguntar. Le recuerdo que hay un link que está ahí en el Zoom, que es el link que nos regala el doctor Llanos para que nosotros podamos practicar algunos de esos ejercicios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Una pregunta con respecto a la artrosis. ¿Qué tanto puede afectar la artrosis a la columna? Interesante. Gracias. Yo les aclaro algo que es importante. Artrosis, todo el mundo hace artrosis. Empecemos ahí. ¿Cuándo empezamos a hacer artrosis? A los 35 años. Cuando empezamos a tener cambios genéticos, porque dejamos de ser tan ágiles, tan flexibles, porque nuestra genética, los discos, los ligamentos, comienzan a deshidratarse. Comienzan a disminuir su elasticidad. Eso hace que las articulaciones secundariamente también se empiecen a afectar. Entonces, la palabra artrosis puedes tomarlo como un engrosamiento de una articulación. Yo le digo a la gente, una puerta vieja empieza como a chirriar, a sonar, porque se llena de hierro y no está aceitosa. En la artrosis, y es la verdad, lo que la gente comienza a sentir son a veces deformidad, a veces dolor, a veces chasquean las articulaciones, sea el cuello, las manos, las rodillas, la cadera, porque se van volviendo gruesas. Entonces, artrosis es un fenómeno que se presenta en todas las personas a medida que envejecemos. El problema es que hay personas que lo hacen más rápido y en una proporción más grave que otras. Y esa artrosis lleva a que las personas de edad hagan después canal estrecho, estrechez por los canales por donde van los nervios, y se conjugan otras enfermedades que son degenerativas del adulto. Se llaman así degenerativas porque llevan de por sí lo que se llama artrosis. Artrosis es también un término que lo puedes encontrar como espondilosis. Y artrosis es engrosamiento, espondilosis es
engrosamiento entre comillas o cambios degenerativos de las vértebras. Y las articulaciones de la columna hay artrosis también, sobre todo en las facetas. Y duelen mucho, molestan mucho en algunas personas más que otras. Entonces, ¿qué hace que una artrosis sea más grave? Si tú tienes artritis reumatoidea, que es lo que la gente a veces me dice, yo le pregunto, señora, ¿usted tiene enfermedades reumáticas? Yo les mencioné, una cosa es tener la enfermedad de artritis reumatoidea, que también tiene artrosis, pero es una artrosis mucho más severa, más compleja, más inflamada, porque hay una enfermedad grande reumatológica de base. Pero una persona normal de 70 años va a tener artrosis, porque su desgaste natural va a llevar a que esas articulaciones vayan envejeciendo también. Nuestra columna no permanece todo el tiempo joven, se va envejeciendo y por eso vamos perdiendo altura, vamos perdiendo flexibilidad, vamos dejando de hacer ciertos movimientos y eso es importante entenderlo. Una de las cosas que a mí me ha tocado ver es que hay personas que a veces no entienden que no se trata de que usted haga mucho ejercicio no para tener ciertos ángulos de movimiento. Y créame que yo he tenido ya instructoras de pilates que por hacer más allá de lo normal y con más de 50 años fracturan sus vértebras porque les exigen lo que ya a esa edad no es necesario. Entonces digamos que también por exceso se puede generar problemas. Entonces la artrosis aparece como un fenómeno degenerativo que es normal desde los 35 años, pero que puede ser muy avanzado y entonces usted a los 45 años las facetas de la columna se volvieron muy gruesas, empiezan a doler, por ahí pasa un nervio y de pronto terminas en una cirugía. Ese es un tipo de artrosis, eso es lo que generalmente puede ocurrir. Entonces, artrosis es un engrosamiento de una articulación, por decirlo en términos un poco de la calle, por decirlo así. No Entonces, sé. de todas maneras, a los 70 años hay artrosis, pues. Todos, lo que te decía, a los 35 años son procesos degenerativos de la columna. Por eso les insisto mucho, le digo a la gente, un jugador, un deportista, no lo deja de hacer, no deja a los 40 años porque sea malo. Es que genéticamente nosotros tenemos que hacer. Eso no lo podemos cambiar. Y hay personas que lo van a hacer más rápido. Entonces, si usted era una persona que era sedentaria, si usted es una persona que estaba en sobrepeso, si usted fue una persona que le gustaba cargar o le tocó en la vida cargar objetos muy pesados en la columna, si usted fue una persona que no se cuidó en las posiciones y postura, va a generar más cambios degenerativos, va a hacer más daño a su columna. De hecho, las personas que engordan y van el día de mañana a cirugías bariátricas, uno de los problemas más grandes que tienen es la artrosis. Porque usted puede pesar 130 kilos y en 3 meses pesa 90 y perdió 40 kilos. Es maravilloso, pero su columna se dañó durante toda su vida mientras usted pesaba 140, 30 kilos y ahora pesa 90. Resulta que ahora usted comienza a ser, entre comillas, un poco más flexible, pero sus articulaciones ya no están hechas para esa flexibilidad porque usted las dañó, las limitó. Y nosotros tenemos muchos pacientes de cirugía bariátrica con problemas de columna secundarios a su sobrepeso, por la artrosis que genera estar aguantando tanto. Otro, las profesiones. Si usted tiene que trabajar como un odontólogo con el cuello inclinado y hacia un lado todo el tiempo, esa persona también genera más cambios en el cuello porque su posición del cuello inclinado toda la vida profesional tiene que hacer muy buenos estiramientos, muy buenas compensaciones para que no se le deforme su cuello. Entonces hay cosas que uno tiene que trabajar. Si usted trabajaba, si la persona trabajaba cargando bultos porque le tocaba en su trabajo cajas y se lo ponía en el hombro o se lo ponía en la cabeza arriba, pues va a dañar sus articulaciones del cuello o de los hombros porque está sometiendo unas cargas no comunes a su columna. Nosotros, la columna está diseñada para unos pesos promedios y si usted le pone más del peso promedio diseñado, pues la va a lastimar como cualquier cosa. Los metales aún se fatigan, pues nosotros somos carne y huesitos. Y si usted además del huesito no le pone calcio y vitamina D, le va mal. Y el calcio y vitamina D están en el sol, están en la comida, están en el ejercicio.
incide el estiramiento a mayores de edad de 70 en... Un poquito más duro, señora Alcita, creo que es usted. Sí, 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 un poquito más digo duro. yo que se incide en forma benéfica los estiramientos para, en la edad en que estoy yo, específicamente 72 años, para evitar esas artrosis con el estiramiento. Ya, Gracias. nunca es tarde para hacer cosas. Mire, la columna se tiene que estar ejercitando toda la vida. Ujú. Hay ejercicios para cada edad y para cada persona. Por decirle algo, ni Dios quiera, si usted fuera una persona en silla de ruedas, hay ejercicios de estiramiento para usted, así tenga 70 años en una silla de ruedas, así esté 20 años atrás en silla de ruedas. Siempre hay una opción y siempre será mejor mantener los estiramientos que no hacerlos. Las artrosis llevan secundariamente a que pueda haber dolor, a que pueda haber problemas neurológicos y a pérdida de funcionamiento. Entonces, es muy harto que usted se vea con un cuello como si fuera un cisne o con una jiba porque usted no trató de hacer algo para ello. Siempre todo puede empeorar y si usted tiene 70 años, le va a servir hacerlo en el sentido que puede frenar un poquito la velocidad con que hace esa deformidad. Además, así la tuviera, esos músculos que usted está ejercitando van a ser más resistentes a que el día de mañana usted ante una caída, ante una postura larga, prolongada que le tocó en un vuelo, en un avión, en un barco, en lo que sea, en el carro varias horas, la van a hacer menos propensa a tener más dolores. Entonces, los ejercicios, por eso les decía, de estiramiento, tienen una cantidad de ventajas indiferente de la edad. Ahora, Okay. a la audiencia, si usted me dice, yo tengo artritis reumatoidea, me duele horrible la columna, pero aún así hay que intentarlos hacer. La respuesta es no quedarse pasivo. La respuesta es tratar de defender lo que tenemos y mantenerlo hasta donde sea posible el último día nuestro. Nunca va a sobrar. Siempre vamos a tratar de ser proactivos en lo que haya que hacer por nuestra salud. Y siempre le va a servir hacer los estiramientos. De una u otra forma, le van a tener mejor que no hacerlos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Con gusto. ¿Tenemos otra persona para preguntar? Sí, señora Beatriz, por favor, encienda el micrófono. Quisiera preguntarle a usted, Nora, ¿cuál es el link para poder hacer los ejercicios de la columna? Porque la invitación que nos hicieron no está sino la identificación y la clave. Ahí en el Zoom, en el chat, no sé si usted sabe cómo utilizar el chat del Zoom, porque ahí pusimos el link. Ahí yo veo que dice un número 10, donde dice chatear. Sí, o si usted me da su teléfono, se lo podemos enviar a un teléfono, al Por WhatsApp. favor. ¿Sí? 481 Ajá. 4387. ¿Me repite, por favor? 481-4387. Pero con 310 inicial. 310. Bueno, señora Beatriz, ya aquí bueno. me comunicó con usted para coordinar entonces el Bueno. envío. Bueno, muchas gracias, Nora. Con mucho gusto. Muy buena la conferencia del doctor y muchas gracias. Sí, muy, muy útil, de verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle? Una de las preguntas que a mí más me hacen, aprovechando para compartir, porque a veces uno en tantos años enseñando y aprendiendo. Miren, siempre me preguntan, doctor, tomar condroitina, tomar glucosamina, ¿con eso se me van a arreglar los problemas? No. ¿Me voy a hacer más joven las articulaciones o los ligamentos porque tome? Le digo, no, o si no se nos acabarían todos los problemas reumatológicos, se nos acabaría. No, puede que le manden unos días, unos tratamientos, pero eso no le va a rejuvenecer ni las articulaciones, ni los discos, ni los cambios que hay en los ligamentos. Entonces, no se gasten su plata tomándose la condroitina, la glucosamina eternamente, porque eso es gastar la plata. Es mejor hacer los estiramientos.
¿Qué es importante y me gustaría que entendieran? Es que hay estudios siempre que uno ya tiene cierta edad, más de 60 años, qué mejor que uno hacerse una densitometría ósea para saber si uno va a tener o tiene riesgo de osteoporosis. Porque corregir una osteoporosis demora meses y años. Y si tomamos calcio y vitamina D todos los días, pues obviamente estamos abonando un poquito para que nuestros huesitos tengan un soporte de fortaleza dentro de ellos, porque le estamos dando dos cosas que son fundamentales para que se pegue al hueso. Hay muchas enfermedades que afectan la captación del calcio y la vitamina D que no vamos a entrar acá, pero en general hablando, si usted toma calcio y vitamina D, una tabletica que traiga mezcladas las dos cosas, usted está abonando para su vida algo que sí es útil. ¿Y desde qué edad, doctor, se debe tomar este calcio? Calcio y vitamina D es una profilaxis buenísima cuando ya uno tiene cierta edad. 40. Doctor, perdón, una pregunta. Cuando ha habido hernias de disco, en el momento no, pero ha habido, ¿qué aconseja usted para que no vuelva a suceder eso? La Hernia de disco. La hernia de disco ya es un problema de un disco que se rompió. La hernia de disco, tienen que acordarse que el 90% de las personas con hernia de disco se mejora, a Dios gracias, Sí. y solo un 10% terminan en cirugía. Pero cuando uno tiene una hernia de disco, lo que pasa es que uno se mejora y a Dios gracias, Sí. la evolución es buena, pero uno no está exento de que vuelva a recidivar el dolor, la molestia que y no hay una droga realmente que te diga que te va a quitar la hernia de disco. Ya tendrían que hacer procedimientos, algunos quirúrgicos, otros invasivos no quirúrgicos, para disminuir un poco el disco. Pero cuando uno tuvo una hernia de disco, lo que tiene que tratar es de evitar los factores que podrían hacer que ella empeore. ¿Cuáles son? Primero, si usted estaba en sobrepeso y tuvo una hernia de disco, baje de peso. No. Baje de peso, si puede. Si usted era una persona muy sedentaria, no, empieza a hacer estiramiento y fortalecimiento de los músculos del abdomen y de la espalda. Eso la va a hacer también menos propensa a eso. Lo que no debe hacer es lo que a veces la gente dice, es que tengo una hernia y no me dio miedo volver a montar, a trotar, me dio miedo volver a caminar, no volví a ir a hacer ningún ejercicio porque me da miedo que... No, pierde el miedo. Si las cosas aparecen es porque van a aparecer tarde o temprano, pero el tratamiento es, una vez que se recupere del dolor, ejercítese, acondiciónese y trate de bajar de peso. Eso es lo que vamos a hacer. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que llega un momento en que ya no es conveniente tomar calcio cuando la artrosis está avanzada? No, hay dos cosas que tienen que entender. El calcio es un suplemento que nosotros tenemos en nuestra dieta normalmente, pero hay personas que tienen problemas de calcio y esas personas uno tiene que mirarlas con cuidado. Te voy a dar un ejemplo. La persona sufre de un problema que tiene aumento del depósito de calcio en todas las articulaciones por problemas de la paratormona, tiene hiperparatiroidismo. Esas personas hay que tener mucho cuidado, o las personas que tienen cálculos de los riñones, cálculos de calcio. Entonces la gente me dice, pero si tengo problemas de cálculo, doctor, y tomo calcio, entonces, ¿qué me va a pasar? Generalmente lo puedes hacer y tú puedes encontrar un equilibrio y uno también se tiene que asesorar. Cuando hay un paciente que tiene problemas de calcio, de osteoporosis severa, y tiene a la vez problemas de la paratiroides o tiene problemas con cálculos en el riñón, créanme que entre el nefrólogo, el endocrinólogo y uno nos ponemos de acuerdo. Pero es más grave que usted llegue a la edad adulta con calcio, con una osteoporosis importante y que empiece después a fracturarse con cualquier caída o a veces sin caídas sus vértebras porque tendremos problemas más graves de haber tomado ese calcio y esa vitamina D. Y en algunos casos complejos nosotros tenemos también especialistas que nos ayudan
Hay diferentes tipos de calcio, hay diferentes tratamientos y el endocrinólogo es nuestra mano derecha, es el experto para ayudarnos a enfocar un paciente, así como el reumatólogo también nos ayuda para el manejo de los dolores que a veces tienen nuestros pacientes por sus problemas reumatológicos. Entonces, la idea no es que si uno tiene artrosis no va a tomar calcio, no, no siempre están ligados. Depende del tipo de problema que tenga la persona, depende de si hay que tener cuidado o no con el calcio. En términos generales, no lo hay. Las cantidades grandes que se toman no llegan a ser suficientes como para afectar. Y si usted tiene osteoporosis, tienen que tratarla. Es una enfermedad tan grave como lo puede ser un cálculo renal o más compleja todavía. Entonces, uno tiene que medir riesgos, beneficios algunas veces para sacar el paciente adelante. Pero, como le digo, no es que la artrosis va a ser peor porque tome calcio. Solo los que tienen trastornos de hipercalcemia y que hacen también aumento de la calcificación de tejidos blandos por enfermedades, que tendrían problemas, no todos. Doctor, una pregunta sobre el día a día, que uno ve que a veces los jóvenes cargan los morrales, son demasiado pesados, las mujeres cargan el bolso a veces lleno de cosas en un solo lado. ¿Qué tan conveniente es eso? ¿O se debe cambiar, alternar? ¿Qué recomienda usted sobre la carga que uno hace en el día a día porque lleva pues algún morral o de pronto la maletica, tanto estudiantes como personas que vienen al trabajo y que cargan sus computadores y todas estas cosas? Ya. No, Importante pregunta. esa pregunta a mí me gusta explicar un poco la historia. En el mundo, nosotros éramos felices cargando en el colegio morrales. Y hace 30, 40 años tener un morral era una maravilla. Y uno iba contento al colegio y le ponía todos los libros. Pero después nos dimos cuenta en el mundo que le estábamos dañando la columna a los niños. Que la estábamos dañando. La columna no fue hecha para cargar morrales. Entonces, si ustedes ven hoy en día, una de las cosas más bonitas que hay cuando el hijo va a entrar por primer día a un jardín, es que las cosas que más tienen es un morralito que tiene rueditas. Se aprendió que no tenemos por qué cargar nada en la columna si lo podemos alar. Entonces, hoy en día, si ustedes lo ven, y eso es más fácil en la industria aeronáutica, ustedes ven que definitivamente hoy nadie tiene una maleta sin rueditas. Todos tenemos maletas con 4 rueditas, 2 rueditas, pero nadie se la carga al hombro. Nadie volvió a cargar maletas. Todo es empujando o alando, pero el concepto de columna es que no tenemos, podemos ponernos un morral pequeño por un momento con poquitas cosas. Poquitas cosas quiere decir que todo lo que pese más de 5 kilos es importante y dañino, dependiendo también del tiempo que lo uses. Y si vas a usar más, tienes que haber tenido ciertos entrenamientos. Usted me dice, bueno, doctor, y entonces el soldado que carga 10, 20 kilos en la columna, es que a él lo educaron, le fortalecieron sus músculos y les hacen unos ejercicios muy fuertes para poder tolerar las cosas. Pero no todos somos soldados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en general los chicos y los adolescentes y los niños no tienen por qué, no tienen que usar morrales, porque son más de 5 kilos, es malo, es contraproducente y genera problemas. Para que usted cargue un morral, está agregándole peso al cuerpo y ese peso va a tener consecuencias también. Si va a cargar cosas que lo sea por corto tiempo, y nosotros casualmente no porque diga, sino que como estudiantes de medicina antes tenían los libros nuestros médicos eran como Biblias, eran pesadísimos. A Dios gracias, ahora hay el PDF, la USB, y ya nuestros estudiantes no tienen sino que cargar un disco que no pesa nada, pero a nosotros nos tocó ir en los buses cargando esos morrales pesados en la calle, y eso era fatídico, eso lastimó a más de uno. Entonces, hoy en día, no se debe cargar morrales. Y como les digo, que sea más como un elemento de lujo, más que realmente tenerlo como un elemento de trabajo en un niño o una persona. Y lo otro es que todos los sistemas de conducir cosas, si tú ves también en el avión las maleticas que tú metes, todas también tienen rueditas. La idea es no cargar cosas. Y si tú tienes un problema de columna y vas donde el médico laboral, una de las primeras restricciones cuando ya tienes problemas de columna es que no puedas cargar cosas de más de 5 kilos.
Ya hay una normatividad, ya hay una legislación basada precisamente en que las personas que ya tienen problemas de columna no le puedes poner tanto peso o poner ciertas actividades que te mantengan haciendo inclinaciones repetitivas o brincando porque te pueden empeorar. Y la gente que usa a veces uniformes muy pesados, llámele de policía, armadas que cargan fusiles, todas estas cosas pesan mucho y el que tiene problemas de columna termina siendo reubicado porque no puede tolerar porque el dolor les gana. Entonces hay que evitar esos morrales en la que sea posible a los niños, tenerlos solo como algo por un ratico. Y si usted va a cargar cosas pesadas, si usted tiene un bolso y la gente tiene tendencia a cargarlo de un lado, pues trate de alternarlo, porque si es verdad, usted de 5 años estar cargando el bolso de un lado, cuando se vea, está inclinado a un lado. Hasta instintivamente lo hace uno, entonces altérelo. Y cuando va a cargar una cosa, se recomienda incluso no en una sola mano, sino divídela en las dos. Trate de distribuir la carga bilateralmente. Y hay muchas cosas, si la persona tiene problemas como desviaciones de la columna, si tiene una pierna más larga que la otra, si tiene problemas en la pelvis, si fue operada de las rodillas, porque ese es el otro problema. Mucha de la gente que tiene problemas de columna tiene problemas también de las caderas o de las rodillas o de los tobillos, porque por ejemplo el sobrepeso afecta a todas las articulaciones y hay una suma de factores que afectan globalmente. Entonces uno tiene que tratar de prevenir todo y al bajar el morral también proteges tu cadera, proteges tus rodillas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Señora Beatriz. Sí, quiero preguntarle al doctor. Yo soy operada del canal estrecho de la L4 y la L5. Entonces, ¿es recomendable los ejercicios que me van a mandar o nadar? Porque se me ha salido últimamente un dolor abajo, como en la parte sacra. No sé debido a la operación o qué, pero quisiera preguntarle. Ya, Beatriz, ambas cosas te sirven. Uno no es excluyente. La natación, todo el que tenga una piscina y tiene problemas de columna tiene una gran herramienta disponible. Desafortunadamente, por ejemplo, ahorita, por la época de la pandemia, todos los pacientes, porque la piscina, entre comillas, es una modalidad, se llama modalidad acuática. La hidroterapia es una modalidad de fisioterapia que se utiliza mucho en las personas mayores, sobre todo cuando están en sobrepeso, sobre todo también cuando están con problemas de las rodillas o las caderas, porque al estar en la piscina puedes empezar a hacer algunos estiramientos y no son tan exigentes como estar por fuera de la piscina. Entonces, si tú tienes una piscina, eso te va a ayudar para empezar a hacer los estiramientos. De hecho, muchas veces se pasa de la modalidad de hidroterapia, se pasa ya a la modalidad externa, que es estar pues, en una camilla o en casa, porque ya has recuperado un poco del dolor. Y tú puedes hacer mezcla, la hidroterapia es una modalidad y los ejercicios de estiramiento son otros. Y tú puedes hacer los estiramientos en la piscina, intentarlos hacer en la piscina. Entonces, muchos de los pacientes que yo he tenido ahorita que hemos retomado, hemos tenido muchas experiencias. Primero he tenido pacientes que fueron COVID y tuvieron dolor de espalda. Y el dolor de espalda hizo parte de su problema del COVID importante y hasta dio dudas para hacer los diagnósticos. Entonces, porque no se sabía si era espalda o era infección urinaria o era el COVID, porque el COVID da de todo. Entonces, así como da mialgias, da lumbalgias y puede ser la única manifestación. No todo el mundo da con problemas respiratorios. Entonces, ahí tenemos un potencial para pensar más. Dos, hoy en día la mayoría de las piscinas de los centros grandes estábamos dando unas órdenes para las juntas directivas de que les permitan a los pacientes que tienen problemas de espalda usar las piscinas, porque nadie se va a ir a la piscina, nadie se va a contagiar, es decir, qué número de personas pueden estar en hidroterapia. Si la piscina está vacía y no hay nadie, ¿por qué no puede ir esa persona acompañada de alguien y hacer su hora, media hora diaria todos los días caminar en la piscina? Entonces, es una modalidad que no afecta nada y si tenemos el recurso, qué bueno poder usarlo, porque es muy bueno
porque no, hasta hace poquito no había centros de rehabilitación que estuvieran abiertos y los pacientes se nos empeoraron muchos. Entonces, hoy en día también les digo, si tienen la opción, vayan a la junta directiva, hablen. Yo he tenido en mis pacientes míos que estaban embarazadas con dolor de espalda y se les dio permiso para que entraran a la piscina. Igual estaba la señora mayor también que tenía problemas, que hacía terapias usualmente, se le dio permiso, porque lo importante es que no estuvieran los dos metidos al tiempo, pero hay mucho tiempo en unas piscinas subutilizadas cuando en columna son fundamentales en la rehabilitación. Entonces, haga las dos cosas, no son excluyentes. Bueno, doctor, creo que usted tiene alguna otra cita de pronto, porque me están diciendo ya por el interno que debemos como ya ir como cerrando la conferencia. Yo le quiero agradecer muchísimo por este espacio a usted, a Inbanaco, porque la verdad es que hemos encontrado muchísima utilidad en todas las conferencias que hemos hecho. Gracias por su tiempo, doctor, nos aclara muchas dudas y por supuesto que estaremos enviando este link. Algunos de los teléfonos nos están pidiendo que lo enviemos directamente al WhatsApp. Entonces, si alguien más quiere, por favor me escriben y yo les envío directamente el link. Muchas gracias, doctor Carlos Antonio. Que esté muy bien y gracias a todos nuestros socios y sus invitados que se conectaron en nuestro lunes de la salud. A todos un millón de gracias.